Muy buenas noches, comienza la dichosa palabra. Vamos a hacernos de palabras entre nosotros y con ustedes. Mis compañeros se presentan. Decía Laura García, que hoy no vino, pueden apagar la tele todos los caballeros, en la pasada emisión de La Dichosa Palabra, que este programa es una tertulia, en efecto, es una conversación. Por lo tanto, es un programa que pretende no llegar a ningún lado, porque como decía Oscar Wilde, la conversación debe tocarlo todo, pero concentrarse en nada. Henchido de frivolidad, soy Nicolás Alvarado. Muy buenas noches. Yo les traigo un pequeño poema de Estratón de Sardes, un poeta del siglo II a.C., en esta versión de José Emilio Pacheco, perdón, del siglo II de nuestra era, disculpen ustedes el error. Si te ofendí al besarte, si te parece una ofensa grave el besarte, anda, desquítate, págame con la misma moneda. Buenas noches, soy Pablo Boullosa y si no les pago con la misma moneda es porque no traigo cambio. Yo les traigo un poema de ese argentino universal del siglo XX que todos conocemos, Borges. Nubes 1, es el primero de 2 poemas a las nubes. No habrá una sola cosa que no sea una nube. Lo son las catedrales de vasta piedra y bíblicos cristales, que el tiempo allanará. Lo es la odisea que cambia como el mar. Algo hay distinto cada vez que la abrimos. El reflejo de tu cara ya es otro en el espejo y el día es un dudoso laberinto. Somos los que se van. La numerosa nube que se deshace en el poniente es nuestra imagen. Incesantemente la rosa se convierte en otra rosa. Eres nube, eres mar, eres olvido. Eres también aquello que has perdido. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va, nubes? Aquí con ustedes. Bueno, yo quiero comenzar celebrando la aparición de este libro de Jaime Cortés, Del gusto y la memoria, ensayo sobre cuento mexicano, que acaba de publicar la Universidad Veracruzana. Jaime Cortés es uno de los grandes estudiosos del cuento mexicano. No es muy famoso por cuestiones mediáticas, pero es muy, muy importante. Deberían publicarse también sus prólogos a las antologías que ha hecho del cuento mexicano, y traigo también esto a colación porque acaba de fallecer Miguel Capistrán, que fue un magnífico estudioso de la literatura, pero siempre calmado y retraído. Es el caso de estos grandes estudiosos como Luis Mario Schneider, como Jaime Erasto Cortés, que no aparecen en los balcones ni de la Cámara de Diputados ni de ningún otro lado. Bueno, los invitamos a integrarse al grupo La Dichosa Palabra en Facebook y a La Dichosa 22 por Twitter. La pregunta para los tuiteros en esta ocasión es muy buena. ¿Con qué escritor de todos los que han existido en la historia te hubiera gustado más mantener una conversación? Los invitamos pues a llamar y a escribir y comenzamos nuestras divagaciones e imprecisiones y precisiones también. Iván Morales pide que hablemos de la embriaguez de Noé. Pues salud. Salud. Pues de la embriaguez. Noche de hombres, ¿verdad? Noche de hombres, noche, para empezar con un tema de ambiente. De ambiente. Bueno, lo que no vamos a emular es el vestuario de Noé al momento de la embriaguez, que sí no sería buena idea. Pues sí, exactamente como dice Nicolás, del vestuario. Bueno, pues, digo, qué chistoso que preguntan. Pues, es un pasaje realmente perturbador de la Biblia. Bueno, primero el pasaje, describo rápidamente el pasaje, y luego pues las dudas y las perturbaciones que les ha provocado a judíos y a cristianos ese pasaje, también a los musulmanes, y luego pues un poco las vinculaciones de este pasaje con otras mitologías, ¿no? Con otras mitologías. Bueno, primero que nada, Noé, el pasaje del embriaguez de Noé trata que Noé pues regresa
a la tierra después de los 40 días y 40 noches que anduvo ahí surcando las aguas que inundó Dios para destruir a la humanidad. Y pues después del diluvio, Noé baja y empieza a cultivar, se bajan sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y empieza a cultivar la planta del vino, ¿no? La vid. Y pues la pisa y todo, y pues se sugiere muy rápidamente que se embriaga, ¿no? Se embriaga, se emborracha, y después de emborracharse... Inventa el vino. Creo que es la primera vez que está el vino en la Biblia, ¿no? Exactamente. Inventa el vino y pues lo interesante, bueno, de una vez ahorita que dice Pablo, lo interesante es que también el Noé griego, que es Deucalión quiere decir nave de vino nuevo. Deucalión en griego quiere decir nave de vino nuevo. Entonces, curiosamente, Deucalión y Pirra, que son el Noé y su esposa de los griegos, también están relacionados con el vino. O sea, hasta su nombre mismo está relacionado con el vino. O sea que hay algún tipo también ahí de vinculación entre este hombre posterior al diluvio y el vino. Muchos creen que esto tiene que ver seguramente con la sangre primordial, la sangre que va a fertilizar la tierra, la sangre que va a iniciar la vida de nuevo, y las sangres que en los ritos primitivos se vertían sobre las cosechas al inicio, sobre los campos de cultivo al inicio del sembrado, ¿no? Es que cuando hicieron todas estas hipótesis ya se habían echado sus vinos. Exactamente. También podría decir, no se ahogó en el agua, pero sí se ahogó en el vino. No, estaba ahogado. Bueno, pero lo chistoso del pasaje, como dice Nicolás, es que en el pasaje viene que él se emborracha y queda desnudo. Digo, no imagínate el nivel de guarapeta. Sí, no necesariamente uno se encuera siempre que y se dormido, emborracha, obviamente, pero, y se queda dormido, ¿no? Digo, el buen borracho, el que sí tiene estatus, alguna vez sí se ha medio encuerado y ha amanecido en el piso. Eso es normal. Eso es normal. Sí, Digo, sí, puede sí. ser, puede ser. Él inicia una tradición. Una tradición, exactamente. Inicia una tradición. Y bueno, el asunto está que ya desnudo, no es claro, nada más de que parece ser que su hijo Cam, de los 3 Sem, Cam y Jafet, que es el que le va a ser el padre de todos los negros de África, Cam lo ve desnudo y va a avisarle a sus hermanos y hace burla de él, hace burla de su padre Noé, de que está tirado borracho. Le dice, y apenas es martes, ¿no te da vergüenza? Sí, y entonces Sem y Jafet se acercan a su padre de espaldas, incluso en muchos de los pasajes, digo, en las pinturas, por ejemplo, caminan de espaldas, caminan de espaldas así para taparlo y no verlo. Incluso es curioso que en la Capilla Sixtina, estoy recordando, en la Capilla Sixtina Miguel Ángel los pinta a todos desnudos. O sea, Sem y Jafet van de espaldas también desnudos a tapar a Noé. Lo cual es un punto de vista crítico en la plástica. Es interesante eso, ¿no? Claro, Porque o sea, también los dejó que también... En el fondo todos estamos desnudos. Porque un poco yo creo que Miguel Ángel lo que quería era mostrar los cuerpos y entonces los pone desnudos. Entonces es algo medio absurdo. Bueno, pero el chiste es que lo tapan y Cam se supone que se burla. Cuando despierta Noé entonces maldice, y esto es lo que es rarísimo, maldice, dice, maldito Cam, que me vio desnudo, y dice, y por eso, porque Cam me vio desnudo, maldito su hijo Canaán. O sea, porque el hijo de Cam ya vivía ahí con ellos, y dice, y maldito Canaán. Y ahora, porque su papá me vio desnudo, Canaán va a ser culpable de eso, y Canaán va a ser el esclavo de todos sus parientes. No, y de los imagínate parientes el nivel de cruda con que había amanecido Noé para o sea, decir tales cosas. Lo extraño y lo absurdo es que pues, el que se supone que lo vio desnudo es Cam y que se burló de él, y luego Noé, en cambio, la remete contra el hijo de Cam. El pasaje... Es como las violaciones, pues. La violé porque estaba muy seductora. Pues sí, se necesita estar, como dice Nicolás, crudo para andar con esos razonamientos. Con esos razonamientos. No, mira, y de ahí viene una frase que les gusta mucho a los abuelos, que es, me vengarán mis nietos. Claro, bueno, los judíos en un famoso Midrash Tanhuma del siglo III o IV por ahí, iniciaron una especulación y suponen los judíos en estos Midrash que realmente hay una parte que falta. ¿Qué son los Midrash? Los Midrash son textos
complementarios que discuten y que reflexionan y analizan y tratan de comprender los pasajes bíblicos que no son claros, ¿no? Que es pues un poco lo que hizo primero la Mishnah, luego las dos Gemaras que formaron el Talmud, y luego los Midrash son como textos más sueltos, ¿no? Bueno, la cuestión está que el Midrash reflexiona y supone que lo que debió haber pasado es un pasaje que se perdió, en el cual Canaán, o sea que Cam se burló, pero que Canaán con una cuerda o con una hoz castró a Noé. Y que por eso Noé no puede hacer los siguientes ritos, etcétera. ¿Y Pues por qué qué mala lo onda que castró? esté escrito y no grabado, ¿verdad? Porque por la voz podríamos darnos cuenta si ya estaba castrado o no estaba castrado. No, pero ¿por qué lo Salía- había castrado? Que lo había castrado, pues porque esto nos parece como terrible, porque en muchos de los mitos, pues en el mito de Cronos, sus hijos lo castran a Urano, en el mito de ¿cómo se llama? Cronos castra a Urano, y luego a Cronos lo va a castrar Zeus. Pero Igualmente, digamos, es todo el ejercicio de castración de los hijos contra los padres. O sea, en el Para momento, ¿cuál es el sustituir. verdadero hombre? ¿Cuál es el macho aquí, no? Exactamente. Entonces es un poco lo No, que y está... además- Y para quitar el poder, Exacto, el es el ejercicio del poder, poder, el poder y la fuerza, la vitalidad y la legitimidad de ser el padre. Y bueno, pues Filón de Biblos, un antiquísimo también de la época clásica, erudito mesopotámico, Filón de Biblos, Sanchoniatón, le dicen, él especula que, y nos platica un mito de los hurritas, o sea, de los antiguos amorreos de Hammurabi, ¿no? En que el dios Anu, que también Anu tiene parecido con el nombre de Noé, porque Noé viene de Nu, el nombre de Noé viene de Nu, y Anu es también castrado por su hijo Kumarabi cuando se emborracha. Su hijo Kumarabi es su copero, lo emborracha, y Kumarabi lo castra Su a barman. mordidas Madre a su santa. padre Anu. Entonces, pues los eruditos creen que realmente hay un pasaje que se quitó de la Biblia porque les parecía terrible, ¿no? Yo creo que Bueno, en la Biblia hay mucho, digo, en todo el Génesis y en esos libros bíblicos hay exactamente mucha discusión acerca de, se sabe, por ejemplo, que distintos fragmentos vienen de distintas épocas y entonces hay una Por eso, conciliación muy sí. difícil de los datos, las cosas no No cuadran coinciden. bien. De hecho, en la propia genealogía de Noé se pone primero que es descendiente de Caín y después lo hacen descendiente de Set, el otro hijo de Adán y Eva. En realidad pues, no machan los fragmentos, Sí, son completamente incompatibles, claro. pero se entiende que son de autores distintos y muy posiblemente de épocas distintas y que después se pusieron todos en el mismo libro. Pero entonces pues, hay muchas cosas que no cuadran, ¿no? por eso incluso es por lo que la hermenéutica, que el nombre hermenéutica nace como una cuestión de aclaraciones sobre la Biblia, la Biblia, precisamente, como una cuestión Para poder teológica. comprender. Porque es un texto, como texto conjunto, autocontradictorio, tiene una gran cantidad de sí. contradicciones internas, ¿no? O de Hay un- enseñanzas absurdas. Hay como un esa, ¿no? cuentito que se llama Vicente, de Miguel Torga, que es un cuento precioso sobre, Miguel Torga, un portugués, sobre el cuervo que, hay un cuervo que sale del arca de Noé. Si hay una paloma, Una y un paloma cuervo. que regresa. El cuervo claro. es uno que se opone y que dice, yo No quiero y se ir a- opone a Dios. Es un como juego de fuercitas entre Dios y el cuervo, ¿sí? Y es interesantísimo cuento. Por ahí no lo he visto publicado en español. Bueno, creo que está en el libro sobre cuento de Guillermo Samperi. Sí, Dicho es sea de que- paso. Sí, es que primero quiere mandar al cuervo y luego a la paloma, ¿no? O sea, de la embriaguez ya pasamos al cuervo. Fíjate nomás las coincidencias. Bueno, algo más de este asunto. Bueno, Noé, simbólicamente, para aquellos que les interese también, la letra Nu en hebreo es un pez, y bueno, pues en muchas mitologías el ser que pasa de una creación a otra en un diluvio es justamente el hijo de una diosa que es un pez, y O sea, que tenía una ventaja competitiva a la hora del diluvio. en lugar de tener un arca, pues eres un pez, ¿no? Digámoslo Eres así. un hombre pez, Y bueno, Otra cosa graciosa del arca es que se meten parejas de animales, así lo hemos visto todos, pero si lo lees con cuidado dice que de los animales impuros entrará una pareja, pero de los animales puros entrarán 7 parejas.
Entonces deberíamos ver 7 parejas de todos los animales puros y solo una de los impuros. Perdón, Lo que pasa es que es muy chistoso, todo el pasaje es muy chistoso. Diosito dice cuáles son las medidas del arca y todo eso. Y caben los animales. Y caben, y luego además ya que llegan a tierra los sacrifican. Digo, tanto salvarlos para que los sacrifiquen. Bueno, y ahí hay un pasaje bien raro también. Para contento. Sí, Claro, pero y fueron incluso las dice primeras que a Jehová especies. le agrada el aroma del humo, del holocausto que hacen, aspira esto y le agrada y crea un símbolo de una primera alianza. Él dice que va a dejar su arco colgado en el cielo para recordarle siempre esa alianza que él tiene con los seres humanos y con los animales para nunca más volver a hacer un diluvio. Pero yo no acabo de entender a qué se refiere con el arco. El arco iris. El arco iris. Es el arco iris. Es el arco iris. El arco iris es el pacto, o sea, todo el arco iris se supone para los judíos es el primer pacto que hace Dios. La primera alianza. Que hace Dios, la primera alianza, que es la prefiguración de la alianza que después hará con Jacob, con el ángel, y luego la alianza que va a hacer con Moisés, ¿no? Y luego la alianza que según los católicos va a ser con... ¿Qué hacer con... Ahora, en esa parte de los Perdón animales... que los interrumpa, pero vamos a decir la dicha Orden y palabra. progreso. Vamos. Porque Orden y ya, progreso. Sí, me ya lo regañ- están poniendo me- en orden. Me regañaron de arriba. Sí. Del Como a alto Noé. mando. Ujú. Dichosa palabra, esta está buenísima, realmente está muy bien. Museo, galería o colección de armas antiguas, preciosas o raras. Esta está difícil. difícil. Bueno, vamos a un corte y ahorita vienen los libros que regalaremos. Estamos de vuelta en la dichosa palabra. Les recuerdo cuál es la dichosa palabra que estamos buscando hoy. ¿Cómo se llama el museo, la galería o la colección de armas antiguas, preciosas o raras? Díganos eso a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o a la dirección electrónica que aparece en sus pantallas. Y tenemos aquí ya una pregunta de Luis Escudero, que con una prestancia absoluta y una enjundia total pide que hablemos de carácter. No, eso no le faltó carácter No para le faltó preguntar carácter. sobre el carácter. Bueno, la palabra como tal tiene una raíz latina, que es la misma palabra, que significaba exactamente lo mismo que significa entre nosotros. Es este conjunto de cualidades que distinguen a una persona de otra o a una cosa de otra, a un grupo de cosas de otras, etc. Pero también en latín tenía un sentido que ya se perdió para nosotros, que era el sentido de un hierro que se usaba para marcar. Porque efectivamente el latín también tomó la palabra del griego, donde significaba todas estas cosas y con más claridad los picos para marcar y las marcas mismas hechas como marcando el carácter de una cosa, todavía lo Pues es que decimos, grabante grabando, ¿no? es lo mismo, las dos cosas son lo que marca. Exacto, y tiene una raíz indoeuropea que viene de raspar, o sea, pues de hacer marcas, si ustedes quieren. Pero lo interesante del carácter, yo creo que cada vez se va a hablar más de eso, es que hay muchos estudios contemporáneos sobre educación que están poniendo de relieve que más que los conocimientos específicos, lo más relevante para las personas es la fuerza de su carácter. Y al parecer hay maneras no solo de medirlo, sino también de acrecentarlo, de fortalecerlo. Y esto puede ser muy, muy importante para la educación. En Estados Unidos en concreto, que es donde están haciendo estos estudios, hay un examen universal que llaman el SAT para los alumnos del bachillerato. Y el SAT lo que pretendía era tener un estándar único para salvar las diferencias entre que, bueno, pues un 7 en una escuela de buena calidad de no sé dónde, ¿cómo lo vas a comparar con un 7 en una escuela de mala calidad de no sé dónde? Entonces querían comparar, tener un único estándar, que es el SAT. Pero ha resultado que cuando han medido años después cómo le ha ido a la gente, si han terminado la universidad y si han tenido buenos empleos, mucho más importante que el SAT mismo ha sido la calificación que obtenían en sus escuelas independientemente de qué calidad tenían sus escuelas. ¿Por qué? Porque para sacar una buena calificación, por lo general, pues hay que aburrirse muchísimo, es cierto, hay que hacer un montón de cosas, si ustedes quieren, absurdas, inútiles, que cognitivamente no significan nada. Depende de la escuela. Que depende de la escuela, pero que incluso en las malas escuelas pueden ayudarte a fortificar tu carácter si tú las cumples, si tú realmente
la sacas adelante y por lo tanto obtienes buenas calificaciones. Entonces, están midiendo un montón de cosas y yo creo que están a punto de cambiar muchas cosas en el ámbito educativo en razón de lo que han encontrado las fortalezas de carácter. Desde los experimentos que se hicieron hace años, famosísimos, que ustedes pueden revisar en YouTube sobre los niños, cómo posponen su gratificación frente a unos malvaviscos, frente a unos bombones. Si ustedes buscan en YouTube el Marshmallow Test, se van a encontrar cosas muy interesantes. Ahí no viene la explicación, pero busquen después la explicación de cómo se hace esto. Son videos hilarantes, de hecho. Yo que no me tardo mucho en obtener la gratificación, mejor busco los malvaviscos. Y se me hace curioso ahorita que dices de la definición de carácter, la diferencia que hacen los franceses entre temperamento, carácter y personalidad. O sea, hablando que el temperamento tiene que ver con lo que la naturaleza ha hecho de nosotros. O sea, el temperamento es lo natural, lo inevitable, lo biológico. Innato, ¿no? Lo innato. Y que la personalidad, en cambio, es lo que constantemente estamos haciendo y que tiene que ver nada más con el presente y el futuro. O sea, lo que estamos construyendo, eso es nuestra personalidad. Y que dicen los filósofos franceses, desde la enciclopedia, que el carácter es lo que está en medio. O sea, que es lo que la historia de uno, de lo que uno ha hecho con tu historia, con la historia que has vivido, mezclado con el temperamento. O sea, que tu carácter está construido sobre el temperamento a partir de las circunstancias que hemos ido viviendo. Pero que el carácter tiene que ver con el pasado y la personalidad apunta al presente y al futuro. Es súper interesante porque aceptan de entrada, entonces, algo que es muy políticamente incorrecto incluso asumir, que es que hay una influencia genética en nosotros mismos. Que sería el temperamento, ¿no? Exacto, porque la corriente dominante es como que si naciéramos como tabla rasa, ¿no? Como en blanco, y que solo la educación y lo que nuestros padres nos enseñan nos crea como personas. Pues, y eso es que cada uno de nosotros es una mezcla absolutamente única, y no estoy haciendo la cursilería que se suele decir diciendo esto, sino simplemente que cuando hablamos de carácter, pues no se puede hablar, puede haber caracteres parecidos, pero nadie tiene el mismo carácter que otra persona, y creo que eso está dado en el uso inglés de la palabra character, que es también personaje. No se usa en otros idiomas, pero sí en inglés. ¿Por qué? Porque en efecto cada character es un personaje, es decir, es una individualidad. En español tenemos caracterizar, ¿no? Y un actor de carácter. Un actor de carácter. Y un actor de carácter. No, más serio. No, un actor de carácter en este país es el que ya no tiene edad para salir de galán. Eso es un actor. Sí, por eso es más serio. Pero caracterizar sí se usa como para darle, digamos, qué es lo que hace un actor con un personaje, lo caracteriza, le da rasgos propios a un personaje que ya viene con lo suyo, ¿no? A mí lo que no me gusta de carácter es que cuando alguien tiene carácter, por lo general es alguien enojón. Sí. Aquí sí. Es decir, si alguien tiene carácter fuerte, es que es enojón. Es que es enojón, ¿sí? Es que es más o menos intolerantón, ¿no? Pero... y también, bueno, también está de esto que dijiste de la marca, los caracteres de imprenta. Claro, los caracteres de imprenta. Pues son marcas en el papel. Ahora, si vamos a esto que decíamos de que el carácter está entre el temperamento y la personalidad, desarrollando esas ideas de los enciclopedistas, Kant hace la diferenciación en la crítica de la razón práctica entre carácter empírico, dice Kant, y carácter inteligible. Sí, inteligible. Entonces, el carácter empírico, dice Kant, es lo que nosotros respondemos en automático al medio en el que vivimos. ¿Qué quiere decir? Que es inevitable. Dice, si nada más tuviéramos un carácter empírico, todo nuestro comportamiento sería predecible. Como el de los animales. Como el de los animales. Pero como tenemos nuestro carácter, se forma de dos partes. El carácter empírico, que es lo que uno responde en automático a las circunstancias que vive, y lo que uno inventa libremente en tus actitudes y tus respuestas. Y ese es el carácter inteligible, dice Kant, porque es el que cada uno de nosotros podemos inteligir por qué decidimos. Claro que se le ha criticado a Kant que ese es el más ininteligible de todos, exactamente. Eso es cierto. Ese carácter. ¿Tenemos oportunidad de ir a otra palabra o nos tendremos que ir acaso ya a unos mensajes? Me lo pregunto y nadie me responde. Tenemos que ir ya a la pregunta especial. A ver, ¿cómo se llama el poeta
al que Jorge Luis Borges agredió verbalmente en su juventud, pero que al paso de los años llegó a respetar. A ese mismo poeta Borges le dedicó uno de sus libros más importantes y al menos una conferencia. Bueno, la práctica deficiente le importa menos que la sana teoría. Eso conjeturó Borges sobre ese poeta en un sueño. ¿De quién se trata? ¿Quién es ese poeta con el que Borges tuvo una relación tan, digamos, compleja y rica? Díganos eso a la dirección que aparece en sus pantallas o a los teléfonos de La Dichosa Palabra, y en un momentito les vamos a decir cuáles son los libros que se pueden llevar si contestan correctamente. Mientras tanto, vámonos a unos mensajes. Ahora volvemos. Me toca. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me quedé con ganas de comentarles este muy interesante libro, históricamente como novela también está padrísimo, de Gringo Insurgente. Y yo tuve el gusto de que me lo regalara el hermano del autor y de veras es una obra muy interesante que rescata muchas cosas de nuestra historia. Bueno, nos piden Víctor Chávez. Bueno, primero Pablo Elías Arboleida nos dice: el sentido hebreo de ver la desnudez de su padre es ver cómo tenía relaciones sexuales. En efecto, se interpreta así a veces, ¿no? Es que se interpreta así porque se supone que los africanos tenían costumbres sexuales disipadas o promiscuas en comparación con los hebreos, y que por lo tanto estaban condenados o sea, Dios los había condenado a la esclavitud. Yo me imagino que ese pasaje debe haber sido citado varias veces por los esclavistas como una justificación de lo que estaban haciendo en el apogeo del tráfico de esclavos africanos. Yo me imagino que no faltaban los que citaran ese pasaje donde Noé está condenando a la esclavitud a los africanos. Sí, a los africanos, y además condenando a los cananitas, porque Canaán pues, es el padre de los cananeos. Entonces la esclavitud que los hebreos de ese tiempo tenían sobre los cananeos. Y después en uno de los Midrash incluso se habla justamente de que el castigo a Canaán también es que se quede negro, que era un castigo, que el castigo a los negros. Eso viene en algún Midrash. Bueno, muchas gracias por escribirnos. La tradición dice que el cuervo tiene maldición porque tuvo relaciones sexuales en el arca en tiempo de luto, cuando no estaba permitido ese gozo. Bueno, mientras no los haya tenido con Noé, todo está bien. Víctor Chávez nos pide que si podríamos hablar de las reglas de la H, de esta letra que muchos quieren eliminar de nuestro idioma y otros la defienden a capa y espada. Víctor Chávez. Sí, bueno, ahí, según la ortografía de la Real Academia Española, ¿sí? Y según también la ortografía del idioma español de Emilio Rojas, que es un librotote que en alguna ocasión nos hizo favor de mandarnos, don Emilio Rojas, no hay reglas muy fijas, hay usos orientadores, ¿no? Indudablemente que la mejor manera de ver si una palabra lleva H o no es escribirla sin H. Y si uno la ve raro, como un dibujo al que le falta, no sé, como un caballo al que le faltara la cabeza, entonces es que sí lleva H. ¿Sí? Realmente es una cuestión muy, muy, muy visual. ¿Sí? Yo cuando... yo inventé un método para quitarle lo mudo a la H, una cuestión, se le pone una C antes y suena chido, ¿sí? A la H que se supone que es muda, ¿no? Hay algunas reglas, por ejemplo, en los verbos que tienen ibir, cohibir, inhibir, prohibir, conserva la H, hay una H intermedia. Casi todas las palabras que comienzan con ¿sí? ¿Con qué? Húmedo, humidificar, etcétera, excepto umbilical y umbral. Umbral no lleva H. No, excepto esas, pero son como 3 palabritas o 4. La mayoría llevan H. Y también llevan H cuando comienza la palabra con el diptongo ui, ue, también
por ejemplo, ahí suele llevar H. Del verbo hablar, hallar, hacer, también va con H. O cuando no y puedes antes pronunciar era- bien la letra de en medio, ¿no? Por ejemplo, dices ahuehuete, como pues ahí lleva H. Ahí lleva H. ¿Por qué? Pues porque algo está pasando raro a la mitad de la palabra, ¿no? Bueno, Oye, A mí, por ejemplo, la palabra Cuauhtémoc siempre me ha producido mucho problema por qué lleva esa H. H. ¿sí? Porque, bueno, la palabra... Me- no- y también es Mesoamericano pura no tenía por qué convención, llevar porque H. obviamente Es una pues, esa convención, palabra no llevaba ni H ni no H, ni pues. no H, claro. Y, Bueno, y viene la H también, antes había una pronunciación en algunas palabras con F. Por ejemplo, hallaba era fallaba, ¿sí? ¿Sí? Hay algunos poemas de Garcilaso donde dice, busqué en ni no fallaba. No quiere decir que siempre le atinara, sino que no hallaba. o facer, Fermosa. facer, Fermosa. 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 Porque la H queda F y ahí. la H de latín Exacto. pasaban. Ahora, mi método visual sí funciona, ¿eh? No, yo te lo sé, claro. Sí, claro, hay que ver. Pero hay que tener ver. una cultura visual, previa para hay- saber. Claro, o sea, si hay no que- la has leído nunca, claro, si si nunca no has has visto la leído palabra, nunca. ¿a qué imagen visual recurres? Sí. ¿no? Hay H's que existen en España y que no existen en América Latina, como por ejemplo la H de alar. Nosotros decimos jalar, pero en España se ala. Bueno, es que Lo, la H, lo cual a mí me parece una alada. bueno, a mí se me hace Ay, sí me o el Qué bueno que no está gelato, que Laura, para ¿no? nosotros es el helado. helado, sí. A mí se me hace interesante Helado. que realmente esta confusión del H, pues tiene que ver con la historia de la H, o sea, de cómo se formó la H. La H pues viene de cuando los griegos adoptaron el alfabeto fenicio y era una letra que se llamaba het, y que sonaba justamente así como... Así ¿Como en sonaba. inglés? Como en inglés. Como en alemán. Y, o sea, que sí se aspiraba la J, era una Exacto, J una aspirada. letra aspirada. Y lo chistoso es que los griegos tomaron el alfabeto fenicio, pero los griegos orientales, como estaban más pegados a los fenicios, no aspiraron la H, la tomaron, pero la usaron muda. Y los griegos occidentales tomaron, o sea, los que estaban pegados a Italia, tomaron la H, pero la siguieron aspirando. Y entonces, cuando los griegos unificaron sus letras, su alfabeto, en el siglo V, fines del siglo V, después de la guerra del Peloponeso, unifican el alfabeto, eliminan la H. Y la H hubiera desaparecido, ya no tendríamos H. Pero los etruscos la habían copiado antes de que desapareciera del alfabeto griego occidental. Y entonces los etruscos la conservaron y se le heredaron a los romanos. Y cuando los romanos se encontraron con los griegos, entonces los romanos se les hizo como que la H no debía sonar, entonces trataron de eliminarla. A mí la H me gusta mucho porque se me hace que es una letra transparente. Más que muda, me da una idea como de transparencia. Una palabra con H Respira más, ¿no? tiene cierto aire, ¿sí? Sí. Cierta oquedad. Respira más. A mí me que gusta es la muy H. hermosa. En realidad la discusión eterna sobre la H es si era una letra o no era una letra. Todos decimos es una letra que no suena con gran seguridad. Es que quién sabe si es una letra. Muchos gramáticos importantes a lo largo de la historia han sostenido que no es una letra. Las letras suenan algo, la H no suena, no es una letra. Bueno, en la ese H sentido. no es una letra. Bueno, yo no estoy defendiendo ese punto de vista, pues, pero sí fue una polémica importante Claro, durante sí. muchos años porque es más bien un símbolo para darle algo a las palabras. No es lo mismo una palabra con H que sin H, yo estoy de acuerdo, al escribirla, al verla y todo. Pero quién sabe si sea una letra exactamente, es como un símbolo que uno coloca ahí por conveniencia. A mí me gustan las H's por lo mismo que me gustan las corbatas, porque no sirven para nada. Para nada. Y eso Bueno, es sí, pero lo más te voy a decir- hermoso. Pero no es lo de mismo la H. con corbata que sin Ahora, corbata. Yo creo que sí sirven, porque el punto está justamente que la confusión de las reglas del H, yo estaba diciendo, es que en el momento que los romanos empiezan a tratar de eliminar la H, empiezan a discutir si la eliminan o no la eliminan por lo de los griegos. Y cuando se les ocurre eliminarla, luego después viene una reforma posterior del latín y entonces los clasicistas latinos quieren volver a incluir la H. Y entonces lo malo es que los escritores posteriores empiezan a meter H's en palabras donde no había H. Y eso es lo que empieza a hacer una gran confusión. Entonces palabras que se escribían con B, con V, ¿no? Y que se escribían con U,
algunas les empiezan a meter H y otras no les meten H. Entonces, etimológicamente, el problema de la H es que algunas palabras en español tenían originalmente H y otras originalmente, etimológicamente, no tenían H. Pero los latinos y los escritores medievales y romanos tardíos le metieron H arbitrariamente a muchas palabras. Y entonces las palabras quedaron con H's, unas sin ton y son, ¿no? Pero de esa arbitrariedad sigue estando hecho el español. Y si no respetamos esa arbitrariedad, o sea, yo no estoy en favor de la reforma, de quitar la H, quitar los acentos, un montón de reformas, porque justamente lo que nos vamos a meter en ese merequetengue, ya traemos toda esa tradición totalmente arbitraria, o sea, no es un lenguaje lógico, simbólico, preciso. Sí. Pero es que además las todos reformas esos se hacen errores, solitas, se hacen con el uso. Claro. Es como lo de Juan Ramón Jiménez con la J y la G. Sí. Que él escribía, no sé, geranio con J, ¿no? Porque se le hacía que no servía, ¿sí? Y la H, bueno, no sirve. Esto que tú dices de las corbatas es buenísimo. Pero las corbatas son lo máximo y la H también. Pero es un adorno hermosísimo, es como una ventana. Sí. Miguel Delibes, Unamuno, muchos estaban en contra de la H, decían que debiera desaparecer. Juan Ramón Jiménez, llevando 2 Jotas tan fuertes en su nombre, qué casualidad que la única reforma ortográfica que se empeñó en instaurar tenía que ver con el uso de la J, ¿no? De su J, de su nombre, ¿no? Pero bueno, cada quien. Bueno, y hay que decir que hay ciertas regiones en donde sí se llega a aspirar la H, como Andalucía, en donde, digo, si decimos cantejondo, no es en balde, pues es porque los andaluces pronuncian casi hondo, y ahora ya se escribe hondo con J, y que los extranjerismos ingleses o alemanes conservan la pronunciación del H en español como hámster, por ejemplo, no decimos ámster. Sí, los neologismos ingleses. Sí. Que vayamos la seguimos aspirando muchas veces. A la chistosa palabra. Bueno, ¿quién maneja? Yo, Tú perdón. Estamos en un alto. ¿Quién está manejando? Dichosa. Solté el volante. Dichosa palabra. Ya nos estrellamos. Dichosa palabra del día de hoy. Museo, galería, colección de armas antiguas, preciosas o raras. Para el que nos conteste después del corte, les diremos. Ahorita es un enigma. Bueno, continuamos aquí en La Dichosa Palabra, ya estamos en el último bloque y la H sigue persiguiéndonos por todas partes. Ahorita les voy a leer la pregunta que nos acaba de llegar. ¿Alguien quiere agregar algo del Facebook o del Twitter? Aquí Olivia Chávez y Angélica Ortega, que están seguramente viendo juntas el programa, dice, me gusta la H y la sé usar bien, aunque siempre hay algo que aprender o alguien a quien aprender. Con H. La H como H. Con H. Exacto, con H. Mario Guerrero dice la palabra carácter es de origen griego, señala marca grabada, muy bien. Soledad Asirílico, perdón si no estoy pronunciando bien su apellido, dice respecto a carácter, recomiendo leer las investigaciones de la doctora Helen Fisher, estudios de la genética de la personalidad. La doctora Helen Fisher es famosa sobre todo por su anatomía del amor, qué bueno que nos recomienda otro libro de esta investigadora tan interesante. Cintia Méndez dice, ya diría que carácter es equivalente a voluntad, también puede ser, a veces se entiende así como fuerza de voluntad. ¿Nos vamos a otra pregunta? Vamos. Sí. Bueno, etimología de la palabra hippie. Ya viste una ¿Ves? palabra Más en H's. español. Bueno, no es en español. Es hippie. Bueno, iba Ya a decir está que es en de origen. español, ¿no? Sí, en español normalmente lo Hippie. escribimos con J, J-I-P-I, aunque creo que también se acepta H-I-P-P-I-E. Sí. Es una palabra bueno, iba a decir que es una palabra de origen inglés, pero no necesariamente. A ver, ahora últimamente se ha vuelto a poner muy de moda el término hipster. De hecho, Laura habló del término hipster hace poco. Bueno, siendo tan distintos en términos culturales los hipsters y los hippies, vienen exactamente del mismo origen etimológico. El origen tiene que ver con la cultura negra estadounidense y a partir de eso se ha... ¿Como el hip hop? Como el hip hop, que también viene exactamente del mismo lugar hip hop, y tiene una posible etimología africana. Lo que pasa es que desde principios del siglo XX, los diccionarios, el Oxford particularmente, consignan una palabra que es hip o hep, que se usó mucho, digamos, en los años 40, 50, para decir a alguien, pues básicamente la mejor traducción era que tenía onda, que se la sabía
que se las traía. O sea, como David, es que elevado. tenía onda. Exacto. como Elevado, David, ¿no? que tenía Elevado. onda. David tenía onda. No, hip más bien es pues que Padre. sabe, que sabe, que tiene estilo, que tiene onda, que sabe lo que no saben los demás. Laura lo definió mejor ¿Como que chido? yo. No necesariamente. Yo a mí no me gustaría ser chido y sí me gustaría ser hip. Pero a mí yo he sido muchas veces acusado de ser un hipster, entonces, ¿qué puedo decir? También te han dicho que estás chido. Sí, pero eso no me gusta. Pero bueno, no es hipster. Pero bueno, en todo caso, curiosamente, hipster y hippie tienen exactamente el mismo origen y el origen es hip o hep. Y se especula, pero realmente nunca se ha podido demostrar bien a bien, que ese origen sería africano y sería, y digamos, tendría que ver con un vocablo que se supone que se pronuncia hippie y que se supone que es de una lengua africana que es el wolof, que significaría el que tiene los ojos abiertos. Como dicen los italianos, si non è vero, è ben trovato. Es decir, suena, pues sí, el que tiene los ojos abiertos, el que entiende, el que sabe. En el movimiento hippie, ¿quiénes fueron los primeros que salieron a decir yo soy hippie? Es que hay otra cosa importante, que es que finalmente los hipsters y los hippies, siendo tan distintos en la actualidad, tienen un mismo origen común. Y el origen común, por supuesto, es la cultura negra y la influencia de esto sobre los beatniks, porque los beatniks son finalmente los papás de los hippies. Lo que pasa es que los beatniks se parecían más, digamos, a los hipsters de ahora, es decir, usaban cuellos de tortuga, fumaban cigarros oscuros, oían jazz, oían a Miles Davis, etcétera. Pero no se llamaban hipsters, se llamaban beatniks ellos así. Se llamaban beatniks, pero el sí. término, a ver, la primera persona que utiliza el término hippie en un ensayo literario es alguien a quien tú conoces muy bien, Kenneth Rexroth. Y Kenneth Rexroth les llama hippies a los beatniks. ¿Por qué? Because they're hip. Pero lo que pasa es que finalmente los beatniks y sus herederos, los hippies, que digamos los hippies serían los beatniks de San Francisco de la segunda mitad de los 60, que trocaron el jazz por el rock y trocaron los cuellos de tortuga negros por los vestuarios más bien artesanales. Los 64, Sí, 65. pues el verano del amor es 65, 67. sí, por eso. Bueno, los hippies, finalmente, igual que los beatniks, igual que los hipsters, que lo que querían era emular, digamos, la cultura negra, otra vez el jazz, el look de los negros, los hábitos vestimentarios de los negros, lo que constituían era la contracultura. Entonces, la contracultura, a partir de los años 60, se atomizó en distintas tribus urbanas, en distintas identidades culturales, pero finalmente hippies y hipsters eran avatares de la contracultura en aquellas épocas y por eso tienen el mismo origen. Digamos, contracultura también es un término muy polémico porque Es dicen muy que de los 60 debería de ser entrada. más la cultura subterránea, underground, como se llamaba, porque contracultura es como era más bien una cultura alternativa, Pero es no una cultura que iba contra la cultura, sino una cultura que iba contra la cultura dominante. Exacto, iban contra el establishment. Sí, lo que no, pasa pero es no que... contra la cultura. Sí, No, pero el absolutamente. término Ahora sí hay funciona. contracultura. Se ha usado, Es que pero ahora no. sí hay contracultura. Es un término muy de los 60. Ahora, más allá del uso de la palabra hippie, yo creo que el libro clave para cifrar a los hippies como un movimiento es The Electric Kool-Aid Acid Test, o el ponche de ácido lisérgico, que se llama en español, de Tom Wolfe. Tom Wolfe fue uno de los primeros practicantes del nuevo periodismo, de este periodismo narrativo eminentemente literario y muy efectista, además en términos literarios, que se dedica a seguir durante varios meses a un tipo que se llamaba Ken Kesey, que era, digamos, como el líder de una comuna. De una de las primeras comunas hippies. Ahí empieza uno de los grandes mitos del hippismo, que son estas camionetas, estas combis que se volvían un poco casas rodantes, y es un viaje que ellos hacen, si no me equivoco, desde San Francisco hasta la Feria Mundial de Nueva York del 64. Y ahí Tom Wolfe cifra por primera vez, digamos, que es un hippie, aunque la mejor definición la hizo el reaccionario de Ronald Reagan, que cada vez me cae mejor y que dijo alguna vez... No digas eso, Nicolás. Cada por vez favor. me cae mejor. No, oye, ¿por qué? Tú cada vez más a la Nicolás, izquierda, yo cada vez sí. más a la derecha. Cada quien piensa lo que Era muy piensa. ingenioso. Ronald Reagan era muy ingenioso. Un hippie, dijo Ronald Reagan, es alguien que se viste como Tarzán, se peina como Jane y huele como Cheetah. Es muy ingenioso. Hay una evolución muy interesante también en los atuendos. En los hippies que usábamos morral, actualmente ya hay portafolios con su colgadura.
Ajá. ¿sí? Como uno pues va evolucionando, hay Claro, en un claro. proceso de selección natural rumbo hacia la extinción de su propia especie. Entonces, todos estos morrales, pues uno extrañaba, ¿no? Y que te pongan con el portafolio. Entonces ahora ya inventaron los portafolios colgados. Colgados. Y entonces ya uno se siente conectado con su propio pasado. Es muy bonito. Sí, bueno, hay que decir que el portafolios hipismo además colgantes de no Babilonia. se murió. El hipismo fue muy visible en la segunda mitad de los años 60, un poquito menos en la primera mitad de los años 70, pero sigue habiendo comunas hippies y sigue habiendo mucha gente que practica los valores del hipismo, es decir, el culto a la naturaleza, el interés por las religiones orientales, el interés por las drogas que expandían la conciencia y que siguen venerando a gurús que venían de otros ámbitos como Aldous Huxley o como Christopher Isherwood o que experimentaban directamente con esto como Timothy Leary. Sí, bueno, ya no es lo que era antes, pero todavía los hay por ahí, ¿no? Sí, lo que pasa es que Bueno. así como ya no hay cultura dominante, ya no hay contracultura dominante tampoco. Ya no hay cultura Cosas de dominante, la efectivamente. posmodernidad. Bueno, creo que tenemos que dar las respuestas, pero quieren agregar algunas de las... Tenemos 5 Algunos- minutos más, podemos hasta hacer otra Ah, pregunta. pues como ustedes quieran. Bueno, nos han escrito por Twitter para ver quién es el escritor con quien les gustaría platicar. Sí. ¿Con Por qué escritor ejemplo, de todos los que han existido en la historia de la todos los que han humanidad? existido en la historia de la ¿Y humanidad. con quién querían platicar? Mira, por ejemplo, ahora voy a decir el nombre también del tuitero, porque Pues hay sí. que denunciar. Esto es Es denunciar. la es un cultura deber- de un la deber- denuncia, es no, un deber cultura de la cívico. Pero ahora está denuncia. buena la Denunciar lista. es un deber cívico. Con Carlos Monsiváis a Fabián Robles le hubiera gustado. Con Nietzsche a Ana Karen. Con Juan Rulfo a Carlos Díaz. Casi no hablaba. A Kafka, con Kafka a Brian Durán, que quién sabe si le hubiera contestado. A Timo Viejo, ese es el nombre, con Roberto Bolaño. Y a Schopenhauer con Andrés Munguía. A Schopenhauer le hubiera gustado Andrés platicar con Munguía le Andrés habría... Munguía. No, a Schopenhauer, lo que pasa es que Schopenhauer mandó un Twitter. Ah, ok. Que Y le él hubiera quería platicar gustado con platicar con Andrés. Ok, Andrés ya Munguía. entendimos. Adrián Sánchez le hubiera gustado platicar con Ian Fleming, a Lola Lupe con Mijael Ende, a Dano López con Homero, a Roxel con Rosario Castellanos, a Armando G. con Dante, a Enrique Cabrera con Baudelaire, a Fidel García con Ibargüengoitia, también con Ibargüengoitia a Gabriela Bermúdez, a Nu con Sartre y con Cortázar, a Alejandro Lozano con Maquiavelo, a Claudia Camacho con Novo, a Aarón Gómez con Sócrates, a Ana Navarro con Bertrand Russell, también con Bertrand Russell Aldo Gómez, a Alfonso Sámano con Rimbaud, a Melina Beltrán con Neruda, a Cristian Valderas con Ítalo Calvino. A Miriam Neftalí con Mario Puzo, a Felipe Zúñiga con Cortázar, a Arnoldo Magaña con Dostoyevsky. Bueno, ¿qué él tuvo más? ¿Cuál ¿Cuál tuvo más? ¿Cuál va Conmigo, ganando? entre Bertrand Russell Kafka, y- yo tengo 2 Kafkas. ¿Ustedes? Yo tengo 2 Bertrand Russells. Pero ahí hay Yo muchísimos. tengo dos Dante Ibargüengoitias. también, yo tengo también un Dante. Yo tengo un Dante. Yo Pero tengo un acá Dante arriba no también. tienes muchos con alguien. No. De Pues uno está solo, entre no. Dante, Bertrand Vamos a Russell, hacer- Ibargüengoitia vamos y Kafka. Bueno. A hacer la cuenta, ¿no? Para ver quién ganó la próxima semana. Ahora, imagínense una cena con Dante, Bertrand Russell, Ibargüengoitia y Kafka. Eso sí es una escena kafkiana. No había un Bueno, Porque- había un programa Eso de te iba a decir. televisión que se llamaba Muy bueno. Meeting of Minds. Meeting of Minds, que fue transmitido pues, hace más de 25 años, justamente. Y era buenísimo. O sea, que se sentaban cuates con sus trajes que Caracterizando. caracterizando De de época, y entonces se sentaba Darwin y se sentaba Aristóteles y se sentaba el Marqués de Sade y realmente estaba muy, muy bien armado, probablemente ahí en los archivos de alguien. Aquí hubo pueda un estar. Había una También cosa en parecida que era el español, juicio de la historia, si no me equivoco, ¿no? Donde Sí. ponían a Sor Juana y a, no sé... Sí, a Morelos, A Morelos sí, sí. ahí a enjuiciarlos, pero salían caracterizados de Sí, época. y se dan su defendían. razón. Y Tenían- contestaban con sus propios parlamentos, ¿no? Con Claro. los propios textos de los autores. Exactamente, contexto de lo que era por eso muy interesante, porque estaba muy Bueno, bien es armado. es interesante porque la cultura cultura es una gran conversación, o sea, no puedes leer aislado a ninguno de estos escritores como si no existieran los demás, o sea, todos están conversando unos con otros, eso es la cultura, es esa gran conversación que se va haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? que fue Bueno, lo que Maurice Joly hizo en ese famosísimo texto de Respuesta teoría que nos política, vamos. Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, que agarra la filosofía de los dos y los pone a dialogar uno con el otro sobre teoría política. Interesantísimo libro. en el infierno. Bueno, museo, galería o colección de armas antiguas, preciosas o raras. La respuesta es oploteca, que por cierto, yo prefiero escribirla con H, muchos preferimos escribirla con H porque viene de oplita,
como los soldados de la antigua Grecia, pero durante mucho tiempo también se escribió sin H, no sé por qué. Puedes decir Oplotec. Hoplotec. O Hoplita. Exacto. Y el poeta al que Borges detestó en su juventud y habló pestes de él y le hizo mucha grilla, y después como que se arrepintió y le rindió homenaje dedicándole ni más ni menos que El Hacedor, era desde luego Leopoldo Lugones. Les recordamos que el siguiente sábado vamos a estar en Jalapa, en el Hey. En el Hey Festival con H. Hay festival, sí. Sí, hay pero festival. se llama Hey, no hay. Como El Heidi. Hey Festival. Festival, sí, ¿verdad? Estaremos transmitiendo en directo el sábado a las 9 de la noche en un lugar que es absolutamente maravilloso, al que deben ir, aunque no vayan a la dichosa palabra, que es el Museo de Antropología de Jalapa. Esperemos ver muchas caritas Y sonrientes. si les gusta mucho Juan Ramón Jiménez, y si les ¿Cierto gusta o mucho falso? Juan Eres Ramón de la- Jiménez, pueden más de la escribir Hey Zapoteca. con J y Jalapa también. Así es. Excelente. Buenas noches. Muchas gracias. Hay festival allá, hay festival. Eduardo Casar, Buenas Germán noches, Ortega, Pablo. Nicolás Eduardo, Alvarado. Nicolás. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós.